Escali, ¿Qué pasa? ¿qué ha pasado? Cuéntanos. ¿Qué me ha pasado? A mí no me ha pasado nada. ¿Te ha Bueno, sí, pasado? sí, ¿Te ha nada. pasado? ¿Qué le ha pasado a tu muslo? Bueno, pues como dije hace un par de programas, como dije la semana pasada, La semana pasada, ¿qué pasó? pues jugué a futbito y fue un fracaso total, tal y como advertí, que bueno, esto es una cosa que hago mucho yo, que es Sí, adelantarme al desastre para luego justificarme de alguna forma. Bueno, no tienes que justificar nada, tío. Tú fuiste a jugar a futbito porque te apetecía y te lesionaste, pues ya está. ¿Qué pasa? No pasa nada tampoco. Pues sí, evidentemente cuando estás 8 años sin pisar una pista de futbito... ¿Futbito o fútbol sala? Porque ayer aprendí yo con mi entrenador que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no una es lo cosa es mismo. al aire libre y la otra es a cubierto, pero no sé cuál es cuál. Efectivamente, a ver, el fútbol sala es a cubierto. Ah, claro, de ahí claro. lo de sala, claro. De ahí la sala. También cambia el balón. Qué lista, ¿eh? El fútbol sala tiene un balón muy pequeñito y muy duro. Ujú. El futbito es un balón un poco más grande. Pero bueno, no creas que todo el mundo tiene muy claro lo que es, ¿eh? Nosotros decimos jugar al futbito y de repente Sí. alguien trae un balón de fútbol sala y Claro, jugamos con el balón y ya de fútbol está. Sí, sala. claro, O sea, no vamos a poner ahora aquí atletas profesionales. el caso es que fue una experiencia lamentable, un partido de 2 horas en las cuales jugué 20 minutos. Bueno, oye. Porque, brutal, a los cuales, o sea, me arrastré durante 15 por la pista hasta que afortunadamente me jodí, me dio un tirón el muslo, me Ajá. tuve que salir y casi me asfixio. Claro. Y menos mal que me lesioné porque si no me habría muerto. Esa lesión te salvó de la muerte. O sea, tu cuerpo supo lo que tenía que hacer para alejarte. Claro, dijo, mira, tenemos 2 opciones, o morimos aquí mismo Claro, por falta no de es, oxígeno, no es tampoco o el final. haz que este músculo tiene que fallar ahora mismo, Claro. porque si no vamos a morir. Afortunadamente mi cuerpo supo reaccionar, no tanto yo. Así que nada, aquí estoy, ya he decidido retirarme oficialmente del futbito. Vuelvo a Pilates con más fuerza que nunca. Qué guay. Y nada, quizá, yo qué sé, si la gente quiere recomendarme algún deporte de baja intensidad que pueda estar bien. Yo he pensado... El yoga, ¿por qué no haces yoga? Entre yoga y pilates creo que me gusta más pilates. Pero, aunque no he estado en yoga, podría probarlo. Bueno. Podría probarlo. Tengo curiosidad por el pádel. Ah, está todo el mundo jugando al pádel. Ya, o sea, pero como que se ha democratizado, como hace muchos años. No, lo el que pasa es pádel que era- la gente joven de Ujú. ahora no saben quién es Aznar, porque Claro. nuestra generación no juega al pádel porque lo asocia a Aznar, pero claro, la gente de 18 años no lo sabe asocia. quién es Aznar. Claro, el pádel le parece... Entonces el pádel para ellos está limpio. Claro. No tiene esa pátina que tiene para nuestra generación. Pues bueno, tú puedes ser la bisagra entre las dos generaciones. A mí me gusta mucho ser eso de bisagra, podría hacerlo también con el pádel. Claro, puedes devolverle el pádel a nuestra generación. Y claro, además el pádel hizo una cosa que fue eliminar totalmente lo que es el squash. El squash es una cosa que a mí me hacía mucha gracia. El squash no existe. El squash ya ha desaparecido. Sí. Y entonces, no sé, el pádel está guay. está guay, igual me lo planteo. Vale, yo te puedo pasar. Yo tengo ahora un par de contactos en el pádel. Ah, sí. Te puedo pasar un par de contactos. No sé si daré la talla porque estoy en la mierda por lo visto. Por A lo ver, me yo di la gente cuenta. que entrena conmigo que juega a pádel Ujú. están tochísimos, ¿eh? O sea, Ya. que decirte, no son como estos cuñados que van en la bici los domingos, ¿sabes? No, Es no. gente que está muy a tope. Pero bueno, tampoco hace falta a lo mejor que te plantees competir No, yo competí. a nivel no. profesional ni nada. No hace falta que vayas a las Olimpiadas. Yo ya gané una medalla haciendo esgrima y con eso esgrima por equipos. Joder, esgrima, ¿por qué no haces esgrima? Esgrima es súper guay. Estaba súper guay. Esgrima a mí me parece la hostia. Súper guay, pero me lo dejé porque nuestro profesor nos robaba dinero. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, Scali, ¿Qué pasa? a mí hay una cosa que me molesta muchísimo. Una no, te molestan muchísimas Bueno, cosas. sí, pero una en concreto que es Ujú. esta gente a la que las cosas le quitan el hambre. Esta gente que le da un disgusto y se le quita Ya, el hambre. Ya. A mí no me quita el hambre absolutamente nada. De hecho, yo suelo vivir una situación que la he vivido varias veces y que para mí es particularmente tensa, Ujú. que es estar en un funeral, cosa que es una mierda porque Ujú. implica que alguien a quien quieres se ha muerto y yo estoy tristísima y llorando y apenada, pero tengo hambre. Claro. Porque cuando llevo 3 horas
en un velatorio tengo hambre. Tengo hambre. Y cuando tú pagas un funeral, se incluyen bombones normalmente y movidas. Y entonces yo siempre soy la persona que se come los Ferrero Rocher en los funerales. Claro. Y la gente me mira como, o sea, como si por comer bombones tuviera menos pena o algo así, ¿no? Sí. Y es de, no, perdona, yo tengo muchísima experiencia en comer llorando. Sí. O sea, no pasa nada, se puede. Y me genera una sensación como que me hagas decir, joder, que estoy apenada, estoy jodida, pero es que tengo hambre. Y los bombones ya los han pagado. Claro, es que no hace daño a nadie, en realidad, y para eso están. Claro, es que para yo eso tengo la están, imagen de estar literalmente. en el funeral de un amigo inflándome a Ferrero Rocher, sintiéndome muy culpable y, joder, me da mucha rabia a la gente que los disgustos le quitan el hambre. Claro, te diría que efectivamente que no te mira nadie mal y que son cosas tuyas, pero evidentemente la gente te mira mal. O sea, porque seguramente muchos de ellos también tienen hambre, pero les da cosa ser los que cojan ¿qué hay el de bombón. incompatible entre estar triste y comer? O sea, yo puedo estar jodidísima al lado del cadáver de un colega, pero hostia, pues si tengo hambre, como, Claro. joder, que yo estoy viva. Yo estoy en tu barco. Yo te digo, o sea, yo en mi totalmente. funeral, te lo digo aquí delante de toda España. Hinchaos a comer. Hinchaos a comer. O sea, quiero un puto catering de puta madre. Totalmente. Todo vegano, Esto de que te quiten el hambre no tiene ningún sentido. Nada, ni un disgusto, nada. Yo he llorado comiendo multitud de veces. Para mí llorar comiendo es una de las cosas que más experiencia tengo. Da un extraño placer, es una extraña cuando te sorprendes a ti mismo, esto que te ves a ti mismo haciendo algo, ¿no? Claro. Y dices, vale, ahora mismo estoy Estoy llorando y comiendo. De hecho, comiendo. ojalá existiera un verbo para Sí, llorar y comer a la vez. Estaría guay, que de hecho Sí. a veces cuesta porque si te lloras mucho No, estás... hace falta pillar, que no es fácil, ¿eh? Claro, Es decirte claro. que yo lo hago súper bien, ¿eh? Para Que, no ahogarse hay claro. que- un dominio de la epiglotis. Hostia, la epiglotis tiene mucho que decir ahí. Sí. Igual a la epiglotis hay que darle reconocimiento en Sí, esos pues momentos. eso, joder, dejad que la gente coma en los funerales. Pues a ver, yo odio mucho algo muy específico que es en las películas, esto que pasa en muchísimas, es un cliché auténtico de las películas, que es cuando un personaje le dice a otro, ven rápido, acompáñame, no te puedo explicar, tienes que confiar en mí, tienes que hacer esto porque tienes que confiar en mí. Ya. Y no lo explican. Y no lo Qué rabia da. Da muchísima rabia porque además esto luego afecta muchísimo al devenir de la Claro, película, sí, porque sí, como sí. no le explicas la movida, este personaje se raya porque se cree que le estás engañando, que le estás tomando el pelo y tal, y al final acaba equivocándose cuando tú lo único que le estás diciendo es confía en mí, confía en mí, confía en mí. Pues vale, sí, confiará en mí, pero es que me estás diciendo tírate de este rascacielos, confía en mí. Ya. Pues igual no Pues me tiro. igual no, claro. Igual si dedicas medio minuto a explicarme por qué Claro. me tengo que tirar por el rascacielos, igual decido confiar en ti. Es verdad, pero es que además explícamelo. muchas veces se podría explicar. O sea, hay tiempo para explicar. Claro, las pero lo cosas. que le interesa al guión es que ese personaje que en teoría tiene que confiar en ti, Ya. tiene que no confiar. Entonces, como no tiene que confiar, lo más fácil es no explicándose. Claro. Y esto pasa tantas veces que me enfado muchísimo. Normal. Y basta, no quiero soportarlo más, pero lo voy a tener que soportar porque va a seguir entre nosotros. Pues sí. Mira, a mí me da muchísima rabia la colonia de Bustamante. Las colonias de Bustamante. Porque este señor se ha montado un imperio del perfume. Sí, ¿no? Tiene un imperio. Es ahora mismo, no sé, tío, es muy fuerte porque yo voy al Mercadona y veo ahí y no puedo evitarlo porque me genera una atracción que solo las cosas que me dan auténtica vergüenza ajena me generan, porque tú sabes que a mí las cosas que no me gustan muchísimo. Ujú. Y entonces está Muy Mío, que encima se llama Muy Mío. Muy ¿Qué Mío. nombre es ese, tío? Da un poco de asco. en Y sí, tiene ya. Muy Mío Night, Muy Mío Sport y Muy Mía. Ay, joder. O sea, está estirando el puto chicle ahí de una manera ya, ¿sabes? Y no puedo, tío. Y como me hacía mucha gracia, empecé a sacar fotos y a ponerlas en stories y de repente gente muy decente y muy... O sea, hombres a los que yo quiero y admiro, empezaron a confesarme por privado que es que olía bastante bien... Y de repente la gente empezó a contarme, pues es el que más vende... O sea, que de verdad que esta persona está forrada de vender colonias. Hostia. Y tíos, que no te lo esperarías nunca, yo no lo voy a decir, porque esa gente ha confiado en mí Ya. y yo no voy a decir sus Haces nombres. bien. Por supuesto te los voy a decir fuera de... Vale. No, pero esta gente está por ahí oliendo a Muy Mío o a Muy Mío Night. A traición. O sea, te A está, traición. te está haciendo respirar la Totalmente. colonia de Bustamante. De hecho, incluso te puede pasar
que pienses que bien huele este chico. Y de repente tú estás pensando, o sea, es que esto a mí me crea un disonancia cognitiva y una movida que yo no puedo, ¿eh? Hostia, yo necesito saber... Es grave esto, ¿eh? Quiero decir, es grave porque realmente te están como violando la nariz, ¿no? O sea, te están obligando a respirar la colonia... Muy mío. Claro, y sin avisar. Sin avisar, no, Deberían claro. llevar como un cartel como un o trigger algo. warning Me he olfativo puesto, o algo, claro. Llevo puesta Muy mío. o muy mío sport. O... Muy mío sport. Es que, ¿qué es esa mierda? Aparte del concepto de colonia... Esto de colonia como de sport. Claro, ¿Esto colonia qué, fresquita. ¿Esto qué es? ¿Para cuando acabas de hacer deporte sin ducharte te la echas? Yo creo que Porque el si ya te has sport... duchado ya no hay sport. O sea, quiero decir, ¿el concepto de la colonia es colonia para hacer deporte o la que te vas a echar sobre el puto sudor después? Porque esto yo me lo puedo esperar, ¿eh? De gente como Bustamante. Yo me imagino que tiene que ver la cantidad de alcohol que lleva, que es decir, Colonia Sport pues llevará como un 97% Muy de mío alcohol. night ya es para que te la eches con, Claro. con tónica y te la bebas, Exacto. ¿no? Cuando dicen una colonia fresquita, pues es la Nenuco de 95 grados o algo así, la fresquita, la no sé qué. Me imagino que va por ahí, pero no tengo ni idea. Hostia, cuidado con eso. Cuidado con eso, por favor. A mí, avisadme. Si vais por ahí oliendo a muy mío, a mí no... O sea, quiero decirte, a mí esto avisádmelo, porque O sea, yo esto es un dato que quiero tener. Realmente, habrá mucha gente joven que conocerá a Bustamante por la colonia. Claro, que creerán que es un perfumista. Claro. Creerán que es una nariz. O un diseñador o Claro. un algo, porque es... Claro, a mí me creo que raya es- porque a mí algunos de los hombres que Mm. confesaron usar muy mío es como tíos que pasan un poco del mundo del perfume, ¿no? Claro. Entonces como que, claro, está en el Mercadona, está ahí barata, no sé qué, te la compras. Pero, joder, es como una... Es un... ¿Sabes? Como cuando no posicionarte es posicionarte. Claro. En algunas cosas, ser tibio en el perfume y acabar llevando muy mío, pues es como... Es un poquito como ir ni de izquierdas ni de derechas, pero voto a Ciudadanos, cariño. O sea, esto no me lo hagáis. Esto no me lo hagáis. Ya, o sea, me gusta mucho tu metáfora, pero creo que comprarte Bustamante es un poco votar a Vox, no es por nada. No, porque quiero ¿Qué decirte, sería votar a Vox en el mundo del perfume? es que no sé si eso existe. Yo lo que me refería es que es como la tengo a mano, es fácil, Ya, tal, ya, y tú ya. te crees que no te posiciona en nada. Vale. Y sí. parece una cosita Ajá. así como de centro, Ujú. pero es cojones, ¿sabes? A eso me refería. Joder, pero- Vox no parece de centro. Pero no posicionarte es comprar Eno de Pravia. A ver, Eno de Pravia has de ser un poco hijo de puta, ¿eh? Eno de Pravia Si es un tú poco con Vox, 30 también años te lo te digo. compras Eno de Pravia... Hostia, Eno de Pravia, Eso sí de que es verdad. Vox, tío. Bueno, pues eso, tío. Si vais a usar muy mío, a mí me lo decís a la cara. Genial, pues mira, ahora que está de moda el juego del calamar y tal, tengo que decir que basta esto de encumbrar de la noche a la mañana a ciertas personas, a ciertos personajes, sobre todo muy jóvenes, simplemente porque son guapísimos y súper flacos. ¿Qué rollo? Que es esta gente que dice, tíos, ¿no os habéis dado cuenta de lo maravillosa que es esta persona? Y básicamente es un modelo delgadísimo y guapísimo que tiene mirada con ganas de suicidarse, como es la coreana esta de... A ver, coreanas son todas. Bueno, la coreana se llama Ho Yeon-jung, se llama. Vale. Esta que es, claro, es una pasada, pero no tiene nada de... Es que el tono es como... El tono que se usa es como Sí, underground, como si han descubierto a alguien underground, Claro. rollo. ¿Soy la única que se ha fijado en lo maravillosa que es esta chica? Claro, pues no, cariño, lo hemos visto todos, todo, claro. básicamente porque es guapísima y es delgadísima. Claro. Y ya está, es como Maneskin y todo esto. O sea, Maneskin de repente fue una revolución y tal. Hombre, Maneskin, pasa que la música que hacen está guay. Todo es muy guay lo de Maneskin, pero se sale de la norma en algunos aspectos, pero... O sea, es que están buenísimos todos. Sí, no tiene todos, nada no. de No, original. están buenísimos todos, el hecho todos. de perder el culo por esta gente no tiene nada de underground. No, nada. que va. Coño, se han ganado Eurovisión. Hay algo menos underground. Entonces, me da un poquito de rabia esto que es tal. Y de, joder, a ver, ¿cuándo pasa con alguien que no sea, no sé, Ya. tal? Molaría una serie argentina que se llamara El Juego del Calamaro, ¿no? Y que Hostia, qué asco. gente ahí, en plan, el que le aguante la turra a Calamaro aquí durante... Que Calamaro cada vez hablándote más de cerca, Claro, ¿no? claro. Aguantando el aliento cada A ver, vez que el más. que no se suicide. El que no se suicide gana. Señores que se indignan en Twitter
Señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Escaliburcio. ¿Qué pasa? Yo también quiero hablar sobre Carmen Mola. Claro, no vas a hablar de Carmen Mola tú. Vengo a ello Venga. porque es que estoy enfadadísima. Venga, a ver. Por si alguien no se ha enterado, el premio Planeta, uno de los premios literarios más prestigiosos de este país, lo ha ganado Carmen Mola, que Enhorabuena. resulta que era un seudónimo y detrás de este seudónimo se escondían 3 pedazos de señores: Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Vaya tela. Esto- Vaya tela. Ha desatado ríos de tinta y ellos lo han resuelto con la lectura simplista. No nos hemos escondido detrás de una mujer, sino detrás de un seudónimo. Bueno, en ese tipo de lecturas simplistas que solo y siempre hacen las personas a las que no las atraviesa una opresión y que además les resulta esta opresión absolutamente indiferente. Ese tipo de lecturas simplistas ofrecen muchas ventajas. Te permiten interpretar la realidad de una manera rápida, no tienes que discutir ni pelearte con nadie, y te permite tener ese halo de persona feliz, sencilla, que puede decir: ¡ay, es que le sacan punta a todo! Con lo fácil que es vivir y dejar vivir. Y toda esa clase de frases de mierda. Ujú. La desventaja de estas lecturas simplistas, cariño, es que tú puedes querer vivir de espaldas a la historia, a la antropología, a la sociología o a la politología, pero ellas, las ciencias sociales, no van a dejar de existir porque tú no las mires. No son tiranosaurios que si no te mueves no te ven. No, lo siento, pero las lecturas simplistas son para los privilegiados y la mala noticia es que los tiempos de los privilegiados se van a acabar. Así que te apetezca o no, te guste o no, te jodes porque esto no es tan sencillo como ¡ay, nos pusimos un seudónimo! Resulta que las mujeres escritoras no son un colectivo equiparable al de los hombres escritores. Muchas, a lo largo de la historia, han tenido que usar un seudónimo masculino para que se las tuviera en cuenta porque se entendía que una mujer no sabía escribir o lo que pudiera escribir no era interesante, como Emily Anne y Charlotte Bronte, Louisa May Alcott, Eva Canel, Catherine Albert, María Luz Morales o Matilde Cherner, por citar unos poquísimos ejemplos. Muchas otras, como Mary Shelley, tuvieron que publicar siendo anónimo y, como dijo Virginia Woolf, me atrevería a aventurar que anónimo, que tantas obras ha escrito sin firmar, era a menudo una mujer. Otras, como J.K. Rowling, deliberadamente ocultaron su nombre tras unas iniciales. Según el editor de Joanne Rowling, un nombre femenino atraería a menos público. La mayoría temen que por usar su nombre de mujer, su literatura automáticamente irá al estante de literatura para mujeres en vez de al estante de literatura sin más, la literatura universal, donde van los libros de los hombres. Para las mujeres escritoras, el tema del nombre no es un tema baladí, ni está libre de significados ni de significantes. Y ahora, después de años de lucha feminista, de mujeres reivindicando que lo femenino es universal, que las cuestiones femeninas son cuestiones de la humanidad, que necesitamos dar voz a aquellas a las que se les robó, que necesitamos que el maldito canon literario deje de ser un puto canon masculino, blanco, cis, colonial y heterosexual, de mujeres aguantando que los señores acomodados como Pérez Reverte se rían de esto, que nieguen que el sistema heteropatriarcal existe y les beneficia a ellos y las desplaza a ellas, que digan que si las mujeres tuvieran calidad venderían lo mismo. Ahora, por fin, cuando empieza a asomar un maldito rayo de luz en el horizonte, cuando se crean librerías que venden solo autoras para tratar de compensar mínima y simbólicamente una injusticia histórica, un arrinconamiento milenario, ahora, cuando las mujeres decidimos militar como lectoras y leer a otras mujeres no solo por el placer de leer un buen libro, sino como un acto político, ahora que a codazos, poniendo la cara y el cuerpo, nos hemos abierto un pequeño hueco y, haciendo muchísima fuerza de la que duele, empezamos a asomar la cabeza en lo universal, apartando a señores que sobran y poniéndonos donde siempre tuvimos que estar. Entonces, aparecen 3 señores que sobradamente viven de escribir y se ponen un seudónimo femenino para ocupar también ese pequeño espacio que empezamos a ganar y que tanto ha costado conseguir. Pues no, señores. Ser 3 hombres y ponerse un nombre de mujer no es elegir un seudónimo y ya está. Es también un acto político, uno reaccionario, es un manspreading literario. Es una pataleta de quien no quiere soltar su puto privilegio ni un milímetro. Es una alianza, una facción, una logia entre 3 hombres para usurpar una mirada que jamás tendrían de publicar con sus 3 nombres. Y es hacerlo, sabiéndolo, hacerlo para beneficiarse de aquellas a las que oprimen, para no solo seguir ocupando como hombres un espacio colonizado por el patriarcado a costa del silencio, la precarización, el olvido y el maltrato. También para ocupar el espacio de las personas colonizadas, precarizadas, olvidadas y maltratadas.
Porque por mucho que firmen como mujer, tienen las redes, los contactos, el poder de 3 hombres en un espacio de hombres. Y ahora además la mirada de las mujeres que deliberadamente eligen apoyar a otras mujeres. En definitiva, para seguir ocupándolo todo, para que nada cambie, para oponer una resistencia a soltar ni un milímetro del espacio ilegítimo que ocupan. Me imagino esas risillas cuando se vieran expuestos en una librería de mujeres, cuando una mujer que se niega, como me niego yo en la música, a recomendar a hombres escritores porque ya están sobradamente recomendados, les recomendara a ellos. Esa travesura misógina de reírse de una lucha que no solo no les atraviesa, sino que no les importa, que desprecian, porque viene a arrebatarles su hegemonía injusta, sangrienta y opresora. Agustín, Antonio, Jorge, sois unos pedazos de sinvergüenzas, unos señoros, unos machistas, unos misóginos y no moláis absolutamente nada. Y esto me lleva a hablar del temazo Escaliburcio, de aquello que gritaba yo por la calle con mis amigos cuando un señor decidió mirarme con desprecio y odio. Lo siento, pero para que haya igualdad no basta con darnos voz a las mujeres. Para eso, los hombres se tienen que apartar en todos y cada uno de los espacios, porque si no, no vamos a caber todos, todas y todes. Os tenéis que apretar, tenéis que cerrar las piernas, no solo en el puto transporte público, sino simbólicamente en todos y cada uno de los espacios, porque si no, no puto cabemos. Y eso significa que a lo mejor os tenéis que callar un rato, que tenéis que practicar esa autoinvisibilización que nosotras hemos practicado forzosamente durante tantos años para no molestar, para no resaltar, para no ofender. Significa que también en las conversaciones con mujeres tenéis que dejar de tratarnos como idiotas, dejar de explicarnos todo, dejar de apadrinarnos, dejar de ejercer ese paternalismo. En definitiva, callaros un poquito, apartaros y entender que el mundo ya no os tiene que pertenecer, porque eso es simple y llanamente injusto e ilegítimo. Y ni se os ocurra poner las manos sobre lo poquito que de momento es nuestro. ¿Qué te parece? Pues nada, Montipeiro. ¿Qué te parece la leidita de cartilla? Contenta me tienen, ¿eh? Yo creo que el premio Planeta deberían dártelo a ti. Pues sí. Para empezar. Para empezar, solo por esto. El premio Planeta, que me lo den. Que Ahora me den mismo. 1 millón de euros. Que te den este premio Planeta. Hombre, el le han que dado se lo a estos quiten a esos 3 desgraciados. y te lo den a ti. Es que el otro día leí una cosa que me molestó mucho en el Facebook de una amiga. Un chico que conocía personalmente a 2 de estos 3, conocía a 2/3 de Carmen Mola, dijo, no, yo los conozco y son guays. Claro. Pero vamos a ver. Pero es que ellos no tienen intención. Es que estoy hasta el coño de las intenciones. Es que te pongas como te pongas. Es como la gente que hace blackface en Alcoy, un pueblo de aquí, ¿no? Que es tradición pintarse de negro y decir que... Y dicen, pero que no lo hacemos por racismo. Es porque aquí es tradición. Que da igual, que tú no puedes ser un blanco, pintarte la cara de negro y que eso no tenga un significado político muy claro. No puedes. Te jodes, es así. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si es que nos pusimos Carmen Mola, como nos podrían haber puesto Pedro González. Pues haberte puesto Pedro González. Pero no. Pero además que no es verdad. O sea, hay una intención y hay una serie de intenciones no muy honorables y me da igual que sean buena gente. Si yo no dudo que para ti, señor random de Facebook X, sean buena gente. Si seguramente seguramente serán buena gente. Cuidarán bien a sus mujeres. Pregúntale a los amigos de Hitler. Igualmente dicen que era majo, hostia. Pero claro, muchas veces es que a veces nos empeñamos también en ver que es o blanco o negro. Es decir, si estas personas han hecho esto que es machista, por lo tanto son malas personas. Claro. No, es que es un error. Estas personas pueden ser buenas personas y al mismo tiempo haber tenido el rostro de cemento de haber hecho esto. Y además haberlo hecho sin querer. Es que no, claro, es que no está... Puede ser que lo hayan sin... Yo creo que no. Yo creo que tampoco, hay una pero podría ser, intencionalidad. porque además, si no hubieran ganado el premio Planeta, seguramente esto nunca se hubiera destapado y nunca hubiera tenido el peso político que tiene. Pero es que como han ganado el Planeta, tiene un peso político y es lo que hay. Y es lo que te digo, lo pueden haber hecho incluso con buena intención. Es que me imagino a lo mejor diciendo, bueno, pero así visibilizamos a las mujeres. Es que capaces son. Es más, yo tengo pocas dudas de que el premio Planeta de alguna forma haya llegado a ellos gracias a esto en parte. Desde luego. O sea, claro, sí, obviamente el premio todo Planeta saben de claro, antemano y todo que es una ellos. estrategia seguramente y todo está orquestado. Además, justo este año que son 3 a repartir, han aumentado el valor del premio. No sé, si eso está claro. Pero lo que es lo que es. Y eso es lo que a mí me jode, ¿no? Que la gente no quiera...
no quiera ver la realidad como lo que es. Pero tío, es que si solo es un seudónimo, venga, por favor. Entonces chapa la historia, chapa la sociología, chapa la antropología, porque es que la gente quiere ver las cosas. Ay, es que le sacáis punta a todo. Pues claro que le sacamos punta a todo. Pues claro que sí. Mientras se sigan haciendo estas putas mierdas, habrá que hablarlo, o no, claro. O ya está, o nos callamos. Es que me jode mucho porque evidentemente a mí me gusta leer, ¿no? Yo no tengo vida para leerme todos los libros que hay, con lo cual tengo que elegir. Igual que tengo que elegir qué música escucho, porque no hay espacio para leerlo todo. Entonces yo, deliberadamente, pudiendo leer a veces a hombres que escriben de puta madre, prefiero leer a mujeres que escriben de puta madre. Porque siendo el mismo buen libro, pongamos un libro bueno de, yo qué sé, de un 8/10, pues prefiero apoyar a quienes históricamente han estado menos apoyadas. Claro. Porque ante el mismo libro prefiero que sea el de una mujer. Y que no pasa nada, cariños, que no os preocupéis, que aunque que lo seguís teniendo todos vosotros, que no pasa nada, que no se va a acabar el mundo porque haya una librería en Benimaclet que solo vende mujeres. No pasa nada. No pasa nada. Pero ahora que nos organizamos y decidimos de manera política girar la mirada hacia apoyar a otras mujeres, ahora vienen 3 señores y se ponen un seudónimo de mujer. Pues como os pille por la calle, que no os pille por la calle, es que os parto la cara. Os pego. Es que os pego, Agustín, Antonio, Javier, os parto la cara. No puedo más. Estoy muy enfadada. Porque es como reírse de la sororidad. Es una cosa fea. Es un puto manspreading. Es que es horroroso esto. Primero farmacia de guardia y luego... Exacto. Primero farmacia de guardia y ahora esto. Pues nada, ya está. Pues maravilloso, Monty Peiró. Más se puede... Bueno, iba a decir se puede decir más alto, pero tampoco, no más claro, pero creo que más alto... Tampoco se puede. Creo que ha saturado un poco la grabadora. Pero lo he dejado así que si le has reventado los oídos a nuestros oyentes... Pues lo siento muchísimo, pero es que estoy muy enfadada y que nadie me haga Tom Polizing de ese. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Peiró, voy a hacer una sección una vez más en la que yo cojo algo que me pasa a mí, que pienso yo, y lo generalizo a todos los hombres de la historia. Muy bien, vas a hacer una extrapolación. Efectivamente, porque es lo que más me gusta hacer. Vale. Así que nada, voy a hablaros de lo que significa ser aliado en 2021. Bueno, la opinión que nadie pidió. A ver, el término aliado estuvo súper presente, tú lo sabes, hace muchísimos años, hace ya, yo qué sé, 5 años lo menos, pero ya prácticamente en esta pandemia ha desaparecido y vamos, al final, o sea, murió en sus últimos estertores, dando mucha lástima, asociándose directamente a los tíos que en Tinder te decían que soy aliado, sen nudes, ¿no? Es que, bueno, sí. Queda reducido a la utilización del término para básicamente follar, como hacemos nosotros siempre con absolutamente todo. No voy a decir nada porque yo imagino que ya vas a sobrevolar tú por todas las aristas del tema. Sobre el tema de ser aliado, básicamente es eso. Como casi todos sabrán, el término aliado se refería a ese hombre en proceso de deconstrucción que al estallar en redes el feminismo se mostró no sin dificultades dispuesto a escuchar y entender el nuevo mundo que proponíais vosotras las mujeres y específicamente este movimiento tan desconocido para nosotros hasta ese momento. Y al principio el número de los aliados no era muy grande y esto, mira, era entre bueno y malo, porque aunque estábamos como muy solos, yo me incluyo ya en este colectivo, aunque estábamos muy solos, de alguna forma teníamos esta sensación de ser como alumnos aventajados, ¿no? Personas que habían conocido la verdad antes que el resto, los elegidos. Éramos especiales. Y ahora mismo la palabra se ha desvirtuado, el mainstream ha aceptado de alguna forma el derecho del feminismo a existir. Y ahora como que es raro que encontrar un personaje público que se posicione en contra, ¿no? O sea, es decir, excepto Bebe y Reverte, casi todo el mundo no tiene como mucho problema de decir, feminismo guay, ¿no? Feminismo bien. Pregúntame otra cosa, por favor. Claro. ¿No? Al menos dicen sí, pero pasemos a otra cosa. El caso es que es poco menos que ridículo decir que eres aliado feminista. Ya no se lleva. Pero la figura del aliado, pese a su degradación, sigue existiendo y hasta cierto punto podríamos decir que ha sido totalmente abandonada a su suerte.
Esto que viene a continuación es una reflexión que llevo casi un año meditando, masticándola bastante bien para no escupirla de cualquier manera, pues podríamos encontrarnos ante el típico, no lo descarto, ante el típico caso de male tears o demanda de medallitas. Pero a ver, de momento lo está pareciendo. Tiene toda la pinta, ¿eh? que ojo, ya te digo, tú tira para adelante. Bueno, yo como siempre, tú sabes que yo confío mucho en ti, entonces a mí me gusta esto comentarlo, sabiendo que estás tú, no hay riesgo, tú siempre me puedes guiar y me puedes iluminar. La figura del hombre hetero deconstruido no es ni la más trágica, ni la más honorable, ni la más nada, pero es una figura que está ahora mismo en un proceso de orfandad y pérdida de referencias. De hecho, esto no es una reivindicación, no hay nada que reivindicar. Es una situación que elegimos en su momento y aceptamos llevar a cuestas. Pero es ahora, unos años después, cuando empezamos a percibir sus problemáticas que comentaré un poco más tarde. Los hombres hetero que dicen estar deconstruidos han tenido la fuerza que cambiar sus referentes. Pasar, por ejemplo, de Broncano e Ignatius a Isa Calderón y a Enar Álvarez. Dos reinas. Hemos cambiado aficiones como el fútbol y la Fórmula 1 pues por podcast o charlas sobre feminismo a las que te llevan tus amigas feministas. Uh-huh. Hemos dejado de escuchar a Loquillo y a Sabina para poder admitir, por fin, que Britney Spears era la mejor, que siempre lo pensaste y nunca te atreviste a decirlo, y que el wannabe de las Spice Girls lo tenías grabado en bucle en una cinta de 60. Esto es real, no fake. Hemos dejado de tener interés en los clichés manidos del cine y a cambio se nos ha dado un sinfín de novedades interesantes simplemente poniendo a las mujeres al frente, ya sea delante de la pantalla o detrás de la pantalla. Hemos dado un paso a un lado, nos callamos más y empezamos a darnos cuenta de que el protagonismo es compartido. Bueno, esto dices tú, que habéis dado un paso a un lado y no sé qué, pero sí, bueno, vale. Venga, sí. Bueno, yo es que no estoy muy de acuerdo, pero vale. Hemos dejado de pensar que la culpa de todo lo malo que nos pasa es vuestra, de las mujeres, y empezamos a ver el verdadero culpable, el capitalismo. Bueno, en realidad es el patriarcado, y el capitalismo, todo a la vez. Hemos dejado de presionarnos para ser lo que la sociedad espera de nosotros como hombres y podemos ser un poco más nosotros mismos. Podemos llorar, cruzarnos de piernas cuando nos sentamos, ser tímidos, no beber 2 litros de cerveza en media hora cuando salimos y demás movidas. Cada vez admitimos más que no follamos tanto como querríamos y en general podemos dejar de fingir ciertas cosas que nunca han ido con nosotros. De alguna forma el feminismo nos ha liberado a muchos hombres de una serie de opresiones a las que el propio patriarcado nos sometía. Opresiones menores, pero opresiones al fin y al cabo. No quiero que nadie se enfade, por favor. O sea, no, sí, vosotros... Esto es una experiencia... Lo bueno del feminismo lo habéis cogido al vuelo, claro que sí. Lo bueno del feminismo... Efectivamente. Lo que os beneficia el feminismo, hostia, lo habéis pillado a la primera. Sí, rapidísimo. Aún están por venir, todos los lloros están por venir. Yo estoy subido aquí, y creo que esta sección es muy hereditaria de todo esto. Pero bueno, yo simplemente recuerdo que esto es un sentimiento individual que yo estoy proyectando de una forma extraña. Vale, ahora viene el gran pero. Han sido muchos años de patriarcado, ¿vale? Para los más jóvenes... Bueno, han sido, están siendo, Sí, bueno, es verdad, sí, estoy hablando como si hubieran acabado. Para los más jóvenes igual no están así. Los muy jóvenes, Pero es que han sido muchos años... Cuando dicen los niños. Los niños, prácticamente. Pero es que han sido muchos años desarrollando un apego identitario hacia ciertas normas sociales que sin ellas nos convertimos en una especie de nada. Un solar lleno de escombros de lo que hemos destruido a la espera de que construyamos en él algo nuevo. Y esto nos está costando. A mí personalmente me está costando. El feminismo no solo está trayendo más derecho, más voz y más oídos que os escuchan a vosotros, a las mujeres, sino que está trayendo referentes, nuevas y maravillosas formas de ver el mundo que se sienten como propias, como robadas al nacer y devueltas por fin después de un gran litigio. Pero siento que los hombres heteros no tenemos el mismo sentimiento. Aunque se nos han dado... Sorpresa para nadie, ¿eh? Para nadie. Aunque se nos han dado muchas libertades, existe como cierto sentimiento de no pertenencia, de residir en un terreno de nadie extraño que resulta difícil de explicar. Supongo que es en gran medida la sensación que da el renunciar a ciertos espacios que eran tuyos, esa sensación de desposesión, ese duelo al perder algo, pero es que va mucho más allá. Ya no gritamos como energúmenos a las tías que pasean desde nuestro coche en marcha, pero ¿a qué gritamos ahora, Montipeiro?
¿A qué gritamos ahora? El fútbol ya no se ve igual cuando ves de forma cristalina el machismo y la homofobia que no solo contamina, sino que lo cimenta. Pero sin el fútbol, ¿qué nos queda a los hombres heteros? Teníamos unos referentes deplorables, una mierda de aficiones, pero eran nuestras mierdas, crecimos con ellas y ahora vemos la montaña de basura que consumíamos, aliviados de haberla distinguido y poder alejarnos de ella, pero no podemos dejar de sentir envidia de ver cómo ahora vosotras experimentáis lo que nosotros hemos vivido todos estos años, un sentimiento puro de comunidad segura donde ser una misma sin que nadie te cuestione es una realidad diaria. Me encanta Estirando el Chicle. Me flipa. O sea, el famoso podcast de Victoria Martín y Carolina Iglesias, que son maravillosas las dos. O sea, me río tanto, pero no siento pertenencia. No lo vivo de la forma en la que sé que muchas lo viven. No lo siento como cuando veía la serie de Louis C.K. o La propia vida moderna, sin ir más lejos, que ahora no la escucho. Y probablemente me ría más ahora con ellas que con lo que me reía con ellos. Podría limitarme a disfrutarlas y convertirlas en mías, y en ello estamos, pero de momento siento que esto está costando más de lo que yo imaginaba. Últimamente noto el deseo de conectar con otros tíos, echo de menos ese espacio que he perdido, que no puedo describir con palabras. Solo sé que esto es como estar en casa, ¿no? Es algo que echo de menos. Y aunque nunca me sentí aceptado del todo por la rigidez del patriarcado, siento que me llama como un puto yonki. Por eso hago estupideces como volver a jugar a futbito sin estar preparado físicamente y romperme el muslo en solo media hora. Y además es que es un ambiente que me rechaza, que me hace bromas sobre pollas, sobre mamadas, sobre follarse a las madres de los demás, que no soporto. Y es que ya no hay vuelta atrás, he abandonado ese camino y ese bienestar que recuerdo es solo eso, un recuerdo, no una realidad. Me fui de allí porque en realidad no quería estar, pero es que me he venido aquí y aún no me encuentro del todo. Y no sé cómo se hace eso. Te escucho resoplar. Tienes Sí, unas ganas bueno. de leerme la cartilla. No, que va. O sea, bueno, sí. No. Esta sarta de mail tears. Es que me estoy ahogando un poquito, estoy sacando el flotador, cariño. Es que se puede rodar. Acabo se ya. puede rodar aquí lo imposible 2. Voy a acabar. El machismo está tan arraigado en lo masculino que hemos perdido casi todo lo que nos hace sentir como en casa. Mis relaciones con mis amigos hombres han cambiado muchísimo en el último lustro, muchísimo. Mis círculos han cambiado radicalmente, de las cervecitas viendo el partido, las despedidas de solteros, las tocadas de culo en el futbito, las quedadas de hombres con un buen filete delante y el es que las tías no sé qué siempre en la boca. De todo eso he pasado a relacionarme con un vegetariano y un par de novios de amigas mías. Y ya está. Todo esto es una exageración, porque es como yo vivo las cosas, de forma exagerada. Muchos hombres no tienen ninguno de estos conflictos porque desde muy pronto ya tuvieron claro que las normas sociales del patriarcado no iban con ellos, se encogen de hombros cuando escuchan nombres de futbolistas y no han tenido nunca ningún problema a la hora de hacerse a un lado. Pero como yo sé que hay unos cuantos que también están como yo, pues yo que sé, me apetecía comentarlo. Me apetecía llorar un poquito porque ahora se nos permite llorar y me apetece. En Claro, fin. ya, como se os permite llorar, pues venga, Claro, a llorar ahora los que estoy más. aquí llorando. En fin, que quería comentar esto porque sí que es cierto que eso, que le he estado dando muchas vueltas, no sabía cómo comentarlo, entonces he dicho, voy a llorar un poco aquí en el podcast, así tú me das también tu feedback, queda registrado y todo el mundo puede saber un poco cómo me siento. ¿Qué te ha parecido? No, pues me parece muy, muy bien, joder, muy honesto y muy tal. A mí esto me recuerda, te voy a contar una anécdota. A ver. Bueno, yo sabes que trabajo en los servicios sociales Ujú. y dentro de ese trabajo pues hago múltiples funciones. Una vez me tocaba acompañar a una señora que era alcohólica a la UCA, en fin, y llegó un punto en el que esta mujer necesitaba pues algo más, ¿no? Y entonces le conseguimos una plaza en una residencia porque tenía un problema ya demasiado serio con su adicción, no había manera y tal, y pues no podía cuidar de sí misma y tal. Y entonces le conseguí una plaza en una residencia. En una residencia obviamente no puedes beber. Ya. Entonces yo le informé de que además de estar allí, de que se la iba a cuidar y demás, pues iba a hacer un proceso de rehabilitación. Y ella me dijo, yo rehabilitarme sí, pero dejar de beber no. Pues eso es lo que me has parecido tú. Eso es lo que me ha parecido un poco esta movida. Ujú. Creo que, a ver si consigo, porque tengo como una especie de sensación abstracta que no sé si voy a ser capaz de verbalizar porque estoy elaborando el discurso sobre la marcha. Ujú. Vamos allá. Creo que el problema
vamos a ver, a mí me puede pasar, o sea, no, me podría pasar, pero no me pasa, parecido con el tema de la lucha antirracista. Ajá. A mí me preocupa muchísimo este tema, yo sabes que trabajo con personas migrantes, me he especializado en este tema. Cada día de mi vida estoy expuesta a mis propios prejuicios, a mi racismo, a las dificultades que tienen las personas migrantes, y cada día lucho y cada día me deconstruyo y vivo de esa manera el yo quiero ser una persona antirracista. Me gustaría no ser racista, me gustaría no ser nada racista, no ser nada xenófoba y tener todo esto súper trabajado. ¿Puedo afirmar taxativamente que yo me considero una persona cero racista? Desde luego que no, porque cada día descubro en mí eso. Entonces yo lo vivo más que como un soy cero racista o soy antirracista, lo vivo como un estoy tratando de ser, y ya está. El problema es que, o sea, me refiero, aunque yo consiguiera ser cero racista, seguiría siendo una persona blanca en un país de mayoría blanca. Claro. El problema, con lo cual sería bastante fácil, porque no tendría que enfrentarme muy a menudo. En cambio, el problema con el feminismo es que, uno, como ataca a la propia masculinidad, en la que los hombres estáis completamente enculturados, necesitáis ser feministas. Sí. No estar en el camino de tal o aspirar a no ser machista. Necesitáis ser feministas y serlo ya. Y que el feminismo hable de vosotros. Y claro, eso es una paradoja que no se puede resolver. No, irresoluble. Es irresoluble porque es que queréis llegar al feminismo desde la masculinidad. Y eso no se puede, cariño. Entonces, ¿qué hacer? Pues no lo sé. Es difícil, pues supongo. Entiendo que todo el rato hablas de hacerte a un lado, pero hacerte a un lado te está causando dolor. Claro. Ahí está la movida. Yo sí que conozco tíos que han incorporado esto de una manera un poco más natural, que es decir, me puede gustar el fútbol. O sea, creo que no se trata de eliminar todo resquicio de lo que haya en ti de la masculinidad y quedar solo con vegetarianos. Puedes ir a una barbacoa. Claro, no porque ya eres vegetariano, pero... Yo de todo lo que he dicho, obviamente, nada de lo que yo me he quitado es una cosa... O sea, yo no me he quitado nada que... O sea, a la fuerza. O sea, realmente, o sea, en este proceso mío, de realmente a mí me dejan de gustar cosas. Claro, si ya sé, aparte sé que está exagerando, pero me refiero que creo que el problema es que es una gesta muy difícil, porque si de verdad quieres ser feminista, tienes que de verdad perder unos privilegios que yo como blanca no perdería, porque sigo, por muy antirracista que sea, voy a seguir estando en una sociedad, en esta en concreto, donde la mayoría de gente es blanca. Claro. Entonces tengo menos oportunidades de dejar de ejercer mis privilegios, pero como hombre, si de verdad quieres ser feminista, lo tienes que hacer todo el rato, a todas horas, en todas partes. Y eso es difícil. No sé ni siquiera sé si es posible. Realmente no creo que haya una solución, sino que más que el tiempo pasa simplemente y realmente tu realidad se acaba convirtiendo en esa nueva realidad. Es decir, creo que simplemente es cuestión de tiempo el hecho de al consumir cultura, por ejemplo, porque estos pensamientos vienen también muy influidos por el tema cultural, el tema de cómo han cambiado mis referentes y ahora cómo consumo muchas cosas hechas por mujeres, pero me falta eso que yo sentía antes. Pero no pasa nada, porque yo creo que ahí hay un problema. A mí eso me pasa con la música, ¿vale? Yo vengo de escuchar, yo me he criado con el heavy metal ochentero. Mis referentes son gente tan feminista como Kiss o Motley Crue. A mí eso me conflictúa. Yo creo que está guay, conflictúa, mola mucho. Me conflictúa, no sé, en muchos sentidos, porque yo me he criado con esa música. Yo no puedo evitar, por mi enculturación y por mi proceso, yo escucho Kiss y a mí me flipa Kiss, y si analizo lo que dicen, está diciendo unas barbaridades que no las puedo soportar. Con Loquillo no me pasa, porque Loquillo es en castellano y es mucho más fácil rechazarlo. Pero aunque yo entiendo el inglés perfectamente, pero no es mi lengua materna, no es lo mismo, ¿no? Entonces a mí me crea un conflicto que flipas. Sí. Pero yo puedo disfrutar de Kiss siendo consciente de lo que es. Otra cosa es que un grupo que nazca ahora en el 2021 cantando las mismas mierdas que Kiss, pues claro. No voy a iniciar un proceso de que me guste algo nuevo. Con así. El cine pasa lo mismo. Claro, yo creo que películas tú que como disfruto hombre, muchísimo. con tu masculinidad hegemónica latente y enculturado en lo que estás, puedes verte Fast and Furious 18, disfrutarlo desde la masculinidad más rancia y luego dejar de ver la película. Lo hago. Y ya está. Claro que sí, pero es que no pasa nada. Es que, quiero decir, a veces aspiramos a un nivel de perfección de una cosa casi sagrada que es inalcanzable. Sí. Yo
pienso seguir disfrutando de Kiss y canto canciones de Kiss y canto canciones de Motley Crue, seguramente lo haga de unas determinadas maneras y con un determinado contexto que permita. Yo, vamos a ver, yo a mis conciertos, ¿quién viene? Viene gente de 50 años, de 40, no voy a abrir los ojos a nadie de 18 años. O sea, que decir, no, gracias a mí no se va a perpetuar el legado de Motley Crue en gente muy joven. Ojalá, ya me gustaría a mí que viniera gente más joven, pero es lo que hay. Entonces, creo que podemos disfrutar de ciertas cosas que pertenecen a nuestro pasado, pero que emocionalmente nos siguen, pues eso, seguimos conectando emocionalmente. Desde una lectura actual no pasa nada. El problema que tengo en gran parte es por esta percepción tan binaria de las cosas, en las cuales quiero como disfrutar de las cosas que yo aprendí a disfrutar con tíos, ¿no? Cosas de tíos y cosas de tías, cosas de tíos, cosas de tías, cosas de tíos. Claro. Cuando creo que de alguna forma nos orientaros a, por favor, ¿podemos disfrutar de todo? Podemos disfrutar de todo, claro, independientemente de creer si algo es de tíos o algo es de tías, y simplemente si es guay disfrutarlo. Y entonces ahí se acabará un poco el dilema. Estaba pensando yo en qué cosas se pueden disfrutar que no sean ni el fútbol ni otra cosa, ¿no? Y no tiene por qué. O sea, simplemente que algo mole y te gusta, lo puedas disfrutar con un montón de gente. Lo puedes disfrutar con tíos, con tías. Bueno, yo sí que creo que hago eso. Sí, yo no digo que no, pero yo, por ejemplo, a mí no me apetece nada hacer quedadas de tíos, porque sé lo que significa eso. Pero porque, claro, pero las quedadas de tías que tú has hecho alguna vez y tal, soy consciente que son bastante guays. Las quedadas de tías. ¿Tú has hecho alguna quedada de tías con amigas claro, tuyas sí, y tal? Sí, lo hago muy a menudo. Son muy guays. Envidio eso porque como, de alguna forma, eso es algo que nosotros teníamos y claro, como que yo he dejado de tener porque las quedadas de tíos no son igual que las quedadas de tías. No, claro, pero porque yo creo que el rollo es... Yo entiendo y me parece súper normal que eches de menos esos espacios. Creo que el problema es que tenéis que construir nuevas maneras. Claro, yo con mis amigas, es que te diría, no sé, tío, el 80% del tiempo lo dedicamos a hablar todo el rato sobre nuevas maneras de ser mujer en el mundo, nuevas maneras de entenderlo todo. Estamos en unos procesos brutales y la mayoría de los tíos que conozco no están en ese proceso. Entonces nos estamos plantando con una feminidad, por usar esa palabra que tampoco sé si es la correcta, pero bueno, para entendernos, del siglo XXI frente a una masculinidad del siglo XIX. Entonces ahí están pasando cosas, evidentemente, pero eso es una tarea. Pues digo que muchas veces los tíos estáis tan ocupados en protagonizar el feminismo que se os olvida que a lo mejor lo que tenéis que protagonizar es una lucha. Nuestra propia movida, ¿no? Que tiene que ver con limpiar vuestros espacios, rehacer vuestras maneras de ser amigos, porque esa es otra. La amistad entre tíos es muy guay y muy leal y muy tal, pero los cuidados los seguís buscando en las amigas, cuando estoy mal recurro a las amigas. Total. Y quizás es el momento de que entre vosotros os preocupéis más de esos espacios que tú dices que has perdido, o bien reconstruirlos con tus amigos, que pese a que sean unos machirulos, tú creas que se puede trabajar con ellos para construir espacios donde tú no te sientas incómodo como tío, y o bien conocer a otros tíos con los que crear espacios en los que te encuentres a gusto siendo un tío haciendo cosas que pueden ser tradicionalmente y estereotípicamente de tíos, pero sin necesidad de que te sientas que estás ahí quedando con una panda de violadores, ¿sabes? Ya. Efectivamente, pues ahí está el dilema, o sea, no un dilema, sino ahí está el trabajo y creo el reto. Que va por ahí realmente, es el tema. Si tanto deseo encontrar mis espacios con otros hombres, pues igual debería crear alguno. Pero yo creo que sí, o sea, sí los tienes. Sí, a ver, claro, yo estoy como gritándole al aire. Lo que pasa, ¿no? Es que puede ser que en esos espacios que ya tienes con tíos que son guays, porque, joder, lo sabemos, a lo mejor no estéis dedicando el tiempo suficiente, porque como seguís siendo tíos... Hablamos de otras cosas. Habláis de otras cosas, claro. Es decir, no insultáis a las tías ni decís cosas misóginas, pero tampoco estáis activamente hablando de tíos, ¿cómo deberíamos...? Cosa que las tías hacemos todo el rato. Claro. O sea, mis amigas es todo el rato, tías, tengo que ser más asertiva porque tal, o ay, hoy me ha pasado esto. ¿Qué creéis? No, yo creo que lo que tendrías que hacer es... O sea, estamos todo el rato Encima, entonces, vosotras seguís trabajando y nosotros estamos... a eso me refiero, que tú con los tíos que tienes espacios guays, a lo mejor tenéis que empezar a comunicaros de otra manera.
Hostia, pues qué constructivo esto. Pero te lo digo de verdad, ¿eh? No te lo digo porque en mi sección haya sido constructiva, sino es porque, muy guay, ha sido muy guay. De verdad me ha resultado muy constructiva tu respuesta. Es que soy la hostia. Desde aquí te choco el puño, aunque nadie lo ve, te choco el puño, un tipeiro. Bueno, esta semana nos han acusado de adoctrinar, con lo cual, pues, con este programa... Deberíamos contestarle y decirle, pues escucha el próximo. Adoctrinado que tengo aquí colgado, cariño. Pues sí. Pues nada, se acabaron los lloros. Me ha gustado mucho hablar contigo de este tema, Montipero. Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado. Vale, pues nada. Y bueno, vámonos ya. Sí, vámonos ya, por favor. Adiós. La semana pasada dijimos que había gente que se había dado de baja de Patreon, que había gente que siempre decía que se iba a hacer Patreon y no se hacía. Y esta semana han habido algunos movimientos por ahí de gente que se ha hecho Patreon, ¿Ah, sí? que nos escuchaba, que yo creo que se han sentido interpelados, y gente que nos ha justificado que se ha dado de baja pues porque no le venía bien. Por favor, no nos toméis tan en serio. No. Podéis ser Patreons y daros de baja cuando queráis. Podéis no ser Patreons, podéis hacer lo que os dé la gana. Esto es pasivo-agresividad de libro. No Total, nos hagáis caso. no nos hagáis caso. Nos ponemos así de gilipollas, Sí, pues porque es nuestro pan, coño. Entonces, ¿quieres mencionar alguno de los últimos Patreon para que se sientan bien o no? pues mira, bienvenida a Virginia y Dime. bienvenida a Ida, que son las dos últimas. Bien, Dos muchas mujeres gracias. maravillosas a las que adoramos, queremos muchísimo. Y también quiero mandar un saludo a Sergio, que es un Patreon que el otro día me saludó por la calle. Ajá. Y me gustó muchísimo conocerle, porque me hace mucha ilusión cuando alguien que no nos conoce nos escucha. Claro. Es decir, alguien que yo no sé ubicar, ¿no? Que Ujú. no es mi colega, ni tu colega, ni el colega de tu colega. Y me crea mucha curiosidad. Y me gusta mucho que lleguemos a Claro, a tejer. nosotros nos encanta parecer famosos o algo así. No, es no una por cosa- eso, gilipollas. Me refiero que me hacía gracia pensar que tenemos una relación, aunque nosotros no lo sepamos, Ujú. que hay alguien que nos siente cercanos porque Ujú. nos escucha, que no Ujú. sabemos quién es. Claro, es guay. A mí me... Me yo no parece tengo algo que súper entender. bonito. Entonces, pues Sergio, Aida, Virginia, os queremos mucho. Exacto. Y los demás, pues bueno, podemos Los demás mandaros también. mensajes así de bonitos a cambio de 2 euros al mes. Es verdad. Es un precio maravilloso. Y luego también te quería recordar, ¿te acuerdas que dije que mi entrenador me había dicho que a su padre le encantaría mis playlists? Sí. Pues efectivamente a su padre le ha encantado mi playlist, y el padre de mi entrenador, a través de mi entrenador, me ha recomendado un grupo Ajá. que me tiene completamente fascinada. Es un grupo de punk brasileño que se llaman As Mercenarias. Y no hay nada que te guste más que un grupo de punk brasileño. Bueno, no hay nada ¿A que quién me no guste le- más? ¿A quién no le va a gustar un ¿A grupo quién no le de va a punk gustar un grupo de punk brasileño? Bueno, pues estas mujeres que se formaron en Sao Paulo en 1982 con la bajista Sandra Coutinho, la vocalista Rosalía Muñoz y la guitarrista Ana Machado, tienen unos temazos que flipas, y no sé cómo he podido vivir sin conocer a As Mercenarias. Así que bueno, esto se llama Me Perco, que significa me pierdo. Y pues muchísimas gracias desde aquí al padre de mi entrenador, que Pues jamás sí, escuchará muchas esto. Gracias por descubrirnos estas mujeres. Pero ahí va, As Mercenarias. Y la semana que viene, más y o peor. Às vezes sinto, tenho que mudar. Penso que o tempo sempre quis me devorar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Me perco em pensamento, caminhando pra tão longe. Não sei como voltar. Não sei como voltar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Às vezes sinto, tenho que mudar. Penso que o tempo sempre quis me devorar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Me perco nesse tempo.